Pues hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar ya, ¿vale? Bienvenidos a esta reunión de socios del 20 de octubre de 2022. Gracias por estar aquí. Parece que somos menos de los que contaba. Supongo que será la lluvia que ha hecho que la gente se retrase un poco. Irán llegando, seguro. Vamos a ver si seguimos sin muchos fallos, si funciona el mando y estas cosas. Vamos a ver. Bueno, si no funciona le doy a mano. Bueno, como siempre empiezo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez González y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios del PMI Madrid Spain Charter del 20 de octubre. Con nosotros, de modo virtual, está Susana López, que es quien nos está ayudando con la parte del webinar. Susana es arquitecta especializada en planificación de obras, control de costes y control de gestión. Y tiene un gran interés en la parte de gestión de proyectos, a través de la utilización de la metodología PMI y de la aplicación en sistemas BIM. Y bueno, es vocal del PMI y ahí tenéis su foto. Gracias, Susana, por ayudarnos en la distancia. La agenda de hoy es esta que veis aquí. Tenemos una breve introducción en la que estamos y contaremos con Óscar Vega Espósito, que nos va a hablar de las lecciones aprendidas, conceptos y ejemplos. Dejaremos al final 5 minutos para conclusiones y cierre. Y bueno, Óscar, que es habitual de estas reuniones, es General Program Manager en Thales Spain, que es una branch de Turquía. Es Project Manager para proyectos de señalización ferroviaria en Turquía. Trabajó entrenando la primera línea de alta velocidad en este país, en la fase de Ankara-Estambul en fase 1, y en 2014 entregó la fase 2 de la misma línea de alta velocidad de Ankara-Estambul. Es ingeniero de comunicaciones con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y desde 2014 ha sido director de proyectos en Turquía, liderando un equipo multicultural de ingenieros técnicos y personal administrativo diverso para la ejecución de proyectos de señalización ferroviaria para clientes de diversos tipos, tanto gobierno como empresas privadas. Y bueno, hoy nos va a hablar de las lecciones aprendidas, conceptos y ejemplos. La ponencia explica el concepto de lecciones aprendidas, sus principales inconvenientes para su correcta identificación y aprovechamiento. Se presentan diferentes acercamientos a su tratamiento y archivo y cuáles son los conceptos a tener en cuenta para aplicarlo en la gestión de proyectos. Y finalmente se darán ejemplos de la vida real en proyectos que ha realizado. Y os dejo ya con Óscar. Todo tuyo, Óscar. Yes. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes a todos. Primero agradecer al capítulo la oportunidad de presentaros un poco este tema de lecciones aprendidas. Es un tema que a mí en particular me interesó siempre porque es difícil aprender las lecciones de los proyectos, es muy difícil y me parece que a veces hay que hacer un poquito de énfasis en más o menos qué mejores prácticas utilizar. Bueno, el PMI habla de lecciones aprendidas, lo habla varias veces en todos los distintos books, en el último, en todos. Y primero quiero dar un poco de contexto. ¿Sabéis qué es esto, no? ¿Os suena? Esta es la tripulación del Columbia, que en 2003 se deshizo al entrar a la atmósfera. Lo tenemos a la derecha. No es la primera vez que pasó esto, que pasó un accidente catastrófico de este caso. En 1986 pasó lo mismo con el Challenger. ¿Por qué lo introduzco? Porque la NASA, la Administración Espacial Aeronáutica Europea, americana, a raíz de esto inició un plan de gestión del conocimiento, de las lecciones aprendidas de la gente y de los proyectos. No funcionó hasta 2003. Y el 2003 fue la prueba de que no funcionó. Pero a raíz de ese segundo accidente ya se lo tomaron con mucha más dedicación, digamos, analizaron mejor qué pasaba, por qué no aprendía la NASA
de los errores, de los aciertos también. Y se nombró una escuela, bueno, no voy a entrar en detalle lo que hizo la NASA. El tema es que se dedicó muy específicamente a tratar de aprender de la experiencia de las operaciones, de los proyectos, de los programas. La NASA funciona por programas, sobre todo. La misión a la Luna era un programa, no era un proyecto. El Space Shuttle es un programa con muchísimos proyectos. Entonces, el contexto es los proyectos. En los proyectos pasan muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Y a veces parece que no pasa nada especial, pero investigando un poco, charlando con el equipo de proyecto, se ve que ha pasado algo. Y es bueno destacarlo y si se puede extraer alguna lección. ¿Para qué? Pues para mejorar el rendimiento futuro en otro proyecto, para que lo aproveche otro equipo de proyecto, el mismo, la compañía en general. Entonces, primero que nada, sabéis lo que es una lección aprendida, ¿no es cierto? Es el conocimiento que se gana durante la ejecución de un proyecto a través de las experiencias que vamos viviendo. Puede ser una experiencia buena, puede ser una experiencia mala. Y el objetivo es pues, no repetirlo si era un error y repetirlo todo lo posible si fue una buena experiencia, incluso mejor, para que dé mejor resultado, para que esté la compañía más contenta, los empleados, etcétera, que aprendan. Hay una segunda definición que yo he visto en distintos libros y me gustó. Una lección aprendida es un cambio en el comportamiento personal u organizacional de la compañía, por supuesto, como resultado de lo que se ha aprendido en esa experiencia. Es más moderno, bueno, es otra forma de decirlo, pero luego veremos por qué lo destaco. Primero veremos cómo se aborda el tema de lecciones aprendidas. Hay varias formas, pero básicamente siempre es pues, identificar lecciones. Este es un ejemplo que algunos autores dicen, pues hay 5 pasos. Identificar, documentar, analizar, almacenar y recuperar lecciones. Identificar con comentarios, recomendaciones que pueden ser valiosas en el futuro. Documentar, aquí es donde se hace más hincapié en general en las organizaciones. Se hacen enormes bases de datos que luego nadie consulta, por supuesto. Los jefes de proyectos no tienen tiempo de... Si empieza un proyecto, le dan, toma, mañana hay que poner todos los materiales en producción y dentro de 3 meses empezar a instalar. Como para tener tiempo el jefe de proyecto tiene una base de datos con 5.000 lecciones aprendidas y ver lo que pasa. Por más sistema de indexación que haya, palabras clave, etcétera, es muy difícil. Se analizan no las lecciones, pero inicialmente se analizan las experiencias para buscar aplicación de esos resultados. Se almacenan en una base de datos o en algún formato, cualquiera el que sea. Y finalmente hay que tener la posibilidad de recuperar esas lecciones en forma fácil. No que haya que entrar a 20.000 sitios o preguntarle a alguien o lo que sea. Otra forma, pero es muy parecido, pues otros autores dicen, no, primero hay que recolectar, lo mismo que identificar, pero bueno, son formas distintas de decir que hay que ver si ha habido una posible lección que se va a aprender. Darle prioridad, algunos autores he visto que dicen, no, primero hay que, de todo lo que se puede decir, hay que priorizarlo. Luego veremos que las lecciones aprendidas se detectan en una reunión, evidentemente, no surgen así en el aire. Entonces, en esa reunión, pues surgirán 20.000 ideas y habrá que priorizar y detectar y destilar una lección aprendida, una o varias. ¿Vale? Se documentan, se comunican, son documentadas, se comunican a la gente que las va a usar. Y luego hay un paso que es el importante, y veremos en la última forma de verlas, que es para mí el más importante, la asimilación de esa lección. Porque de nada vale que se guarde en una base de datos, el jefe de proyecto la sabe, pero se va a otro proyecto que no aplica esa misma experiencia
o se olvida, o la sabe él, pero no la sabe su equipo, pero no la sabe la organización. No pasó nada después de que un equipo de proyecto, aprendió tal cosa. Entonces hay algunos autores que hablan de asimilación, que es la real digestión de la lección. A mí me gusta más que nada hablar de estos 3 pasos, no entrar en tanto formalismo de documentar, recolectar, etc. Se identifican. Se identifican como siempre, como era el primer paso, como era el paso de recolectar. Luego se trata de identificar una acción. Una lección tiene que ser acompañada por una acción. Por eso ahí abajo puse assign actions. Y finalmente institucionalización, que es más o menos como la asimilación, que esa lección haga algo en la empresa, no en el equipo de proyecto solamente o en el jefe de proyecto. El jefe de proyecto no se va a olvidar de que con tal cliente le pasó no sé qué, perdió dinero o que hizo tal cosa y pudo lograr mejor beneficio para la compañía, etcétera. Que bueno, pero la compañía sí se lo puede olvidar. Otros jefes de proyecto pueden no enterarse. Entonces, hay que tratar de institucionalizar la lección aprendida. Es cuando alcanza ese proceso, esa acción, alcanza a toda la compañía. Se puede resumir en que no solamente eso, entrenar, educar, expandir, pasar a toda la compañía la lección. Entonces, sobre estos 3 casos veremos qué es identificar una lección y qué conviene mirar cuando se identifica una lección. Luego veremos que esto se hace en una reunión y daré algunas pautas de cómo preparar la reunión. Pero estamos en la reunión, hemos convocado a nuestro equipo de proyecto y queremos decirles, bueno, vamos a identificar lecciones que podemos haber aprendido en este proyecto hasta ahora o porque terminó, etc. Pues hay que ver datos sólidos, no opiniones y que, no, sí, a mí me pasó esto, bueno, pero le pasó a, oye, Paco, te pasó a ti, pero porque no sé qué, porque tú eres no sé qué, haces las cosas así, que están muy bien, pero te pasó a ti, a otros no le pasa. O sea, tiene que haber una base de datos sólidos. Hay que usar experiencias positivas y negativas, no solo las negativas, que es lo más común. Tenemos 20.000 problemas en los proyectos, pero también hay muchas experiencias positivas. Hay que separar las experiencias de las opiniones, lo que dije al principio, y tratar de generar en esa reunión lecciones únicas, que no se confundan con otras cosas, y distintas que puedan ser usadas más adelante, que puedan generar una acción. Ese es el proceso de identificación de este proceso de acciones aprendidas. Por ejemplo, ayudas para eso. Pues se puede preguntar en la reunión, ¿qué fue mal? Seguro que algunos saltan, pues cuando fuimos a instalar no estaban los equipos. Nos dijeron que sí, pero no estaban. O, no sé, no funcionaba el medidor de potencia. Entonces, de ahí se puede obtener unas primeras experiencias positivas, negativas en este caso. Que fue bien, todo lo contrario. Siempre hay gente que dirá, no, esto lo hicimos bien, o esto lo hicimos mal, etc. ¿Qué se necesita mejorar? Puede que nada fue horrorosamente mal, ni nada fue excepcional, pero hay gente que dice, hicimos esto así y sería bueno hacer tal otra cosa, que seguro que va a salir mejor. Ganaremos tiempo, no iremos 3 veces al mismo sitio. Una cosa muy común en los proyectos. Se puede preguntar directamente, ¿qué hemos aprendido? Y referirse a los objetivos, la tarea, la actividad, el proyecto. Eso es una ayuda porque a veces la gente empieza a divagar, se confunde. Para llegar a una lección aprendida no es que hay que llevar el polímetro para medir o hay que llevar las herramientas para ajustar un equipo, o hay que llevar a la persona de ingeniería cuando se va a poner en servicio una estación. Eso es otra cosa. La lección aprendida es un conocimiento que uno ha ganado de cómo hizo las cosas.
importante escribirlas, que no quede en una conversación de reunión, porque nos vamos todos, nos hemos olvidado de la lección aprendida y ya nadie se acuerda y se tergiversa o se ponen opiniones personales o se ponen comentarios personales. Entonces, las lecciones tienen que ser escritas, escribirse en el proyecto, algún ayudante, algún miembro del equipo. En algunas organizaciones o para proyectos muy complejos se puede nombrar una persona encargada de anotar cuál fue la lección, una vez que se identifica. Es bueno darle contexto, describir el evento, la causa raíz, se puede, a lo mejor en la misma reunión que analiza la causa raíz, o se ha hecho en otra reunión, identificar la lección y, una de las cosas más importantes, sugerir una acción. Porque sí, hemos aprendido que tal cosa. Dentro de un mes nos hemos olvidado. No, hemos aprendido que hay que hacer tal cosa. No se puede ir a poner en servicio una estación si no hacemos tal cosa primero. Esa es la acción. Eso ya va a ser más difícil que alguien se lo olvide. Las acciones. El segundo paso. Generar acciones. Las lecciones, una vez que se dijo, bueno, sí, es una lección, esto es algo que hemos aprendido, hemos ganado este conocimiento, entonces hemos entendido que tal cosa debe hacerse así. Bueno, así como, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una acción, tiene que conducir a una acción física o mental o escrita o proceso, procedimiento, algo que hay que escribir, algo que hay que revisar, un manual que hay que modificar, un protocolo que hay que cambiar, etc. Siempre debe haber una acción o una recomendación. En el caso de que sea una recomendación, hay que tener mucho cuidado. Porque no es una acción. Hay que ir mejor preparado a poner en servicio el enclavamiento. Por ejemplo, yo soy en los últimos 20 años trabajé en ferrocarriles. No sé si hay alguien aquí de ferrocarriles. Y los enclavamientos son los equipos electrónicos que controlan todo lo que hay en la vía. Los desvíos, los sistemas de protección al tren, el control de tráfico centralizado, los motores, las señales, etc. Entonces eso se llama enclavamiento, es un equipo electrónico muy grande, muy complejo, lleno de ordenadores. Entonces, el enclavamiento, no se puede decir, hay que ir mejor preparado para poner en servicio el enclavamiento, porque eso no dice nada. Sí, está bien. Hemos visto que las personas que lo fueron a poner en servicio no tenían experiencia, a lo mejor, o la tenían, pero, no sé, hubo un cambio de software de última hora y nos enteramos el mismo día. Y el ingeniero fue ahí y dijo, ostras, tengo que poner el software versión 2.8 y el que me dieron es el 2.4. Bueno, eso es algo que no se puede solucionar diciendo hay que recomendar que la persona que va sepa claramente qué software tiene que poner. Es obvio que tiene que saber qué software. Lo digo lo de software porque los enclavamientos, lo que se prueba cuando se pone un enclavamiento de servicio es se mete el software donde se ve la estación y se empiezan a hacer todas las pruebas necesarias para ver que eso controla la línea. Entonces, la recomendación debe ser actionable. Disculpe que está en inglés, pero esto lo di en Turquía, y entonces queda así. Y finalmente, la institucionalización de la lección aprendida. ¿Qué es esto? Que la lección no se aprendió, por ejemplo, hasta que la doctrina cambia. Lo de la doctrina, ¿sabéis de dónde viene? Pues no sé, yo lo conozco como que viene de los militares. Ellos tienen su doctrina y ellos siguen su doctrina. Entonces, si una lección condujo a que algo en esa doctrina hay que cambiarlo, tiene que cambiar la doctrina. Y la doctrina de ese grupo tiene que cambiar. O, no sé, el protocolo de pruebas. O el sistema de gestión de la compañía. Por ejemplo, la compañía hoy día tiene un sistema de gestión. Harán Integrated Management System, Central, lo que sea. Pero tiene un sistema de gestión de los proyectos. Sobre todo, las compañías, cuanto más proyectizadas son, más lo tienen. Yo trabajaba en una compañía mixta. La compañía llevaba los contratos por proyectos, puramente por proyectos, pero está organizada en forma funcional. Departamentos
ingeniería, logística, compras, administrativo, planificación, etc. Entonces, es una compañía mixta. Los recursos no están asignados 100% al proyecto. Son los más difíciles, claro, porque luego te desaparece gente que se va a otros proyectos y a veces no te enteras. La lección no está aprendida sino hasta que hay una acción que institucionaliza ese aprendizaje. Y la institucionalización significa meter ese nuevo aprendizaje ¿en dónde? Pues bueno, en la doctrina, en los procedimientos de la compañía. A veces hay que cambiar los procedimientos. En la estructura de la compañía puede ser necesario crear un departamento o dividir un departamento, especializar más gente en esta área, esta otra. Sobre todo hoy día con tantos cambios que tenemos en la tecnología. Yo el primer enclavamiento que poníamos en servicio hace 15 años éramos 3 personas. Jefe de proyecto, el jefe de obra, bueno, y 3 más. Un ingeniero y 2 técnicos. Hoy día necesitamos un batallón de 20, 25 personas. Porque hay que probar muchísimas cosas más en muchísimos más sistemas. Entonces, la estructura de la compañía cambió bastante. Hay que entrenar a la compañía, a los distintos departamentos. Y cuidado, que no termine con entrenar, porque el entrenado lo aprendió. Pero si ese no es el que va a poner en servicio o ese no es el que lleva el proyecto, pues ya veremos, si es que lo aprendió, claro. En los recursos, a veces se contrata gente especialmente para determinadas nuevas acciones, nuevas lecciones que se han encontrado, de la que derivan nuevas acciones o trabajos en la compañía, y hay que contratar gente. Bueno, como decía, una reunión de lecciones aprendidas es donde se convoca al equipo de proyecto o a las personas que se considere útiles para identificar lecciones. ¿Y cuándo hacemos eso? Pues se puede hacer en forma reactiva o programada. Reactiva, pues hubo un accidente técnico, aunque también puede ser un accidente grave, sobre todo en el ámbito ferroviario lo puede haber. Nosotros siempre decíamos, bueno, en telecomunicaciones, aunque hay que tomarlo con pinza, porque cuando se para un sistema y empieza a perder dinero el operador, puede que se corra más que cuando se para un tren. Pero si hay un accidente de tren, descarrila, es una cosa muy seria. Entonces puede ser reactiva, programada todos los meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Al final del proyecto, cuando se cierra, es lo más común. Se cierra el proyecto, antes de cerrarlo, reunión de lecciones aprendidas, después de cerrarlo, da igual. No es lo más recomendable porque a veces el equipo de proyecto se desbanda y tu jefe te lo quita, enseguida, me necesito fulano, está mengando, y tú ya ocúpate de esto. Mira, este otro proyecto, ya no tienes tiempo de hacer la reunión de proyecto. Entonces, bueno, se puede hacer, por supuesto, siempre puedes hacer una reunión. Eso le llaman retrospectivas, o sea, ir hacia atrás un poco. En ciertas fases del proyecto, después de una puesta en servicio, después de, por ejemplo, después de comprar los equipos, es un hito importante en los equipos de construcción. Mi última experiencia de estos últimos años fue en lo que llaman EPCs, empresas EPC, Engineering, Procurement and Construction. Son empresas grandes, tipo OHL, Alarco, bueno, Alarco es turca, OHL, SACIR, todas estas compañías constructoras enormes que pues ganan un contrato en Turquía para construir 300 kilómetros de vía. Claro, ellos hacen la infraestructura, la vía, la super, que es la catenaria, y contratan normalmente a una empresa de señalizaciones Thales, la que introdujo Jesús, Thales España, que es la experta en señalización ferroviaria, o sea, en la seguridad del tren, de los trenes que vayan a pasar por esa línea. Entonces, cierta fase del proyecto, pues una fase importante que yo en los últimos años detecté como importante es cuando se han comprado los materiales. Bueno, la primera, cuando se ha hecho el proyecto. Todo proyecto de este tipo, los clientes suelen exigir un proyecto constructivo, en todas las áreas, supongo, en telecomunicaciones también, pero
En esta área es importante, sobre todo en exportación, que a veces vamos a un país donde no hay líneas de alta velocidad. El operador ferroviario no tiene experiencia, entonces quiere ver papeles, no puedes ir y contarle todo lo que vas a hacer, todo lo que le vas a poner, quiere un libro. El primer proyecto me acuerdo que era una lista de manuales de aquí hasta allá. En A3, bilingüe, turco-inglés, y se lo revisaron, tuvieron que estar ahí meses revisándolo, tuvimos reuniones. Entonces, esa es una fase importante porque te pueden poner patas para arriba todo el proyecto. Y ahí empiezan los problemas. La ingeniería dice, no, esto es así, esto es lo que hemos vendido. El otro dice, no, pues mi cláusula dice que esto es así. De After Action Reviews, bueno, en esa fase, en la fase de comprar los materiales, es muy importante porque supongo que habrá pasado a mucha gente. Va el ingeniero a instalar o a poner en servicio y no está el puesto de operador. Dice, oye, no me lo has instalado. ¿Cómo que no? Pero si lo hemos comprado. Lo has comprado. Y puedes a mirar y no lo hemos comprado. Es una cosa muy común. En la puesta en servicio, después de la puesta en servicio, después de arrancar la operación de la línea, cuando empiezan a pasar los trenes. After Action Reviews, pues después de algo. Después de algún acto del proyecto, algún evento del proyecto importante que se considere. Puede haber distintas cosas, no son todos iguales. Hay clientes que te piden una reunión previa a la puesta en servicio, 2 o 3 reuniones, otros no, y te vienen con nuevas cosas y entonces puede ser que después de alguna acción, como puesta en servicio, sea mejor hacer una reunión de lección aprendida. Y luego en cualquier momento. El proyecto, lo lógico es que cuando crea o que alguien de su equipo le diga, oye, aquí esto nos, mira, hemos arreglado esto, pero casi la liamos, casi nos retrasamos 3 meses en poner esto en servicio, y no se dio cuenta el cliente. Pues justificaría hacer una reunión a ver por qué ha pasado eso. Bueno, el tema no es muy complicado, las lecciones aprendidas, lo difícil es aprenderlas, como dije al principio. Entonces, ejemplos que a mí me han pasado a lo largo de los años. Tener un plan de pruebas, que parece una cosa de perogrullo, pero una cosa es que vaya el ingeniero, como iba hace 15, 20 años, con una chuletita o un plan de pruebas, ¿sí? De un par de hojitas, probar esto, probar el otro, poner aquí la galga en el desvío para ver si cierra bien la aguja o no, etcétera. Y una cosa lo que se hace hoy día, que se prueban muchísimos sistemas, que hay software que tiene que pasar por unos procesos de seguridad muy complejos. Entonces, el test plan tiene que estar muy bien hecho, lo tiene que conocer todo el mundo. Antes no lo conocía más que hace 15 años, más que el ingeniero que iba a poner en servicio, que lideraba las puestas en servicio. Una checklist para safety, seguridad, para el TIC, Test and Commissioning Phase. La checklist, el safety es un análisis que se hace antes de poner en servicio, e incluso mucho antes puede hacerse. En el diseño puede haber normalmente los clientes están pidiendo un safety case, que se llama, que le demuestra al cliente que todos los posibles problemas que puedan aparecer en una línea ferroviaria, que se rompe, que se descompone el enclavamiento, que se corta la luz, que las baterías no arrancan, que el equipo se apaga y el sistema va a un modo seguro. Los enclavamientos, cuando no arranca el enclavamiento o cuando se para accidentalmente, por lo que sea, por falta de energía, por un fallo de software, lo que sea, la señalización que hay en la línea se va a lo que llama un modo seguro. Entonces, hay un safety case, que es un documento físico que hace el Departamento de Seguridad. Hay que asegurarse de que ese documento esté a tiempo, que se lo analicen todos, y a veces todos los integrantes del equipo que van a ir a poner en servicio, y a veces lo pide el cliente, si no, no te deja poner en servicio. Y a veces te lo pide, lo mira, te dice, no, esto aquí no, yo quiero otra cosa porque no sé qué, no sé cuándo. No, es que yo no voy a poner gente aquí mirando si el tren pasa cerca de tu gente que está ahí probando, la vía está aquí, hay un tío ahí probando cómo se mueve el desvío y pasa un tren en la vía de al lado, a 1,5 metros, 2. No te va a poner una persona, esos son los que llaman pilotos, y puede pasar
que tengas que poner tú una persona. En mi compañía últimamente, en los últimos años, introdujeron un punto en la agenda de las reuniones que se llama punto de lecciones aprendidas. Es decir, obligaban en las reuniones al jefe de proyecto, a quien fuera que convocaba la reunión de proyecto, a que se hablara de lecciones aprendidas. Bueno, no sé si es tan, porque al final las reuniones, mi experiencia es que hay muchísimas reuniones, más de las necesarias, que muchas veces las reuniones sirven para programar la próxima reunión, que la gente se olvida en 5 minutos de lo que se ha hablado, que deja de hacer su trabajo por ir a la reunión de proyectos, lo deja de hacer, con lo cual hay muchísimos problemas. Pero bueno, también es un modo de incentivar y meter en la cabeza a la gente que hay que hacer este tipo de reuniones. Y el último punto, que lo aprendí en los últimos años, sobre todo cuando mi cliente turco aprendió mucho, porque yo fui a Turquía, empecé en el 2004, no sabían prácticamente muy poco, era la tecnología. Había en 2004 en Turquía la tecnología que había en España en los 70, más o menos, de enclavamientos. No tenía mucho conocimiento, pero hoy día, en los últimos 10 años, había ingenieros del operador que, que ponían en aprietos. Entonces, es bueno involucrar al cliente en estas. No digo que venga a la reunión, pero involucrar al cliente, en general, en algunas reuniones. Por ejemplo, esto parece también una verdad de perogrullo, tener un cronograma. No sé si tenéis esa experiencia, pero hay jefes de proyecto que dicen, cronograma. ¿Quién le hace caso al cronograma? Además, ya llevamos 4 meses atrasados. Bueno, a ver, el cronograma es una cosa teórica, es un papel. Sabemos que el papel aguanta cualquier cosa. Yo puedo poner que instalo 50.000 metros de cable en una semana y ya está. Bueno, ya está, aquí dice una semana. Puedo tener el problema yo, si lo tengo que instalar yo, o lo puede tener mi cliente que tiene el compromiso de instalarlo para que yo pueda conectar mis equipos. Y si no se da cuenta que no lo va a instalar en una semana, yo sé que ahí tengo tiempo de más para mí, que puedo no estar listo para conectarlo porque, bueno, te va a tardar 6 meses en instalar esto. Pero tiene que haber un cronograma. No tiene que ser un cronograma necesariamente, todo depende del proyecto. Pero, por ejemplo, en los proyectos que yo llevaba de entre 10 y 100 millones, pues los cronogramas tenían unas 200, 300 tareas. Pero he visto cronogramas de miles. Bueno, desde luego un jefe de proyecto no puede seguir un cronograma de miles de tareas. Vamos, me estaría todo el día mirando el cronograma y no podría ser otra cosa. Cuando ese es el caso, las compañías pues ya tienen a alguien que lleva el cronograma del proyecto, una persona dedicada. Y hasta tengo amigos por ejemplo, tengo una amiga que es jefe de proyecto en Inglaterra para un proyecto que ella llevaba, pues tenía un grupo de 3 jefes de proyecto llevando el cronograma, nada más. El cronograma. Y es el tío que iba, lo veía al de instalaciones, oye, según esto, hoy tienes que tener instalado 10.000 metros de cable, haber instalado el puesto de operador en estas 7 estaciones, la red de datos conectada. Quiero ver los protocolos de prueba porque los tenemos que entregar dentro de 15 días o dentro de 7 días. El tío iba así. Bueno, pues, por supuesto puede ser en Primavera, una tabla Excel, cualquier programa. Lo importante es que exista. Yo últimamente había un cliente, hay clientes que te piden cronograma, de hecho en los contratos suele haberlo, indicar que se presentará junto con el diseño el cronograma del proyecto, y hay clientes que no te lo piden, o que lo van cambiando, vamos, todos los meses, ellos mismos, el cronograma. En los proyectos ferroviarios es muy común, porque los operadores ferroviarios no son como un operador de telecomunicaciones, las cosas no están ahí. Bueno, no sé, hoy día ya las cosas han cambiado mucho en todos lados, pero si tú tienes que instalar un equipo de telecomunicaciones, una torre, no sé, pues la torre está ahí, el lugar no se mueve. Pero si tienes que instalar una línea que ya hay servicio
ya están pasando trenes de cercanía. Si estás haciendo una vía de alta velocidad paralela a 3 metros de esa vía, las cosas son bastante difíciles. Entonces, hace falta una planificación muy, muy detallada, o por lo menos el jefe de obra tiene que saber muy bien lo que hace, el jefe de proyecto tiene que entender lo que hace el jefe de obra, no tiene que saber lo mismo, pero tiene que entender. Por ejemplo, fíjense lo que es esto, o sea, si tú tienes que venir aquí y poner aquí, esto lo va a mover un motor que está colocado aquí. Y hay una red de cables que va donde esté la caseta del enclavamiento, que puede estar a varios kilómetros, puede estar acá arriba en esta montaña, lo que sea. Entonces, y mientras él está ahí instalando el motor, tu gente, pues está en la máquina está pasando, se mete esta máquina por ahí, puede venir una pluma inmensa a plantar las torres de electrificación que todavía no se ven, que no son estas, esta es la acometida de energía eléctrica. Alguien puede estar poniendo una torre de comunicaciones por ahí cerca y se le cae. ¿Qué ha pasado? En fin, todo esto es bastante complejo. Entonces, yo personalmente, con un jefe de proyecto que tenía en mi equipo y que mi cliente era muy, muy demandante de cumplir hitos, con la característica de que él no cumplía ninguno, pero ninguno. Cuando decía esto está en un mes, estaba en 6. Pero es que en 6 te dabas cuenta que no había comprado el equipo que tenía que instalar. Lo estaba licitando recién. Entonces, yo le expliqué, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lead by schedule. Esto me lo inventé yo, pero es un ejemplo, es una anécdota. Es decir, vamos a hacer un cronograma, le vamos a poner también a ellos los hitos, porque si él quiere que yo ponga en servicio esto en diciembre, él me tendrá que dar las casetas donde yo voy a poner los equipos en julio. Y le vamos a poner esta en julio, el 10, está el 25, está el 3 de agosto, está el 29. Entonces, al tener un cronograma que luego, y luego lo importante no es tenerlo y ahí está, y lo seguimos nosotros, sino que vamos a la reunión con bomba. Aquí está, bueno, la caseta está lista. Bueno, sí, es que estamos a 5 de julio, me dijiste el 10, aquí lo puse. No, bueno, va a tardar un poquito más. ¿Cuándo? El 15. Bueno, sabíamos que no íbamos a hacer ni el 15 de ese mes ni del siguiente, porque nosotros nos dábamos cuenta de cómo estaba la obra civil. Esos son obras civiles, pues son empresas de obra civil. Ellos también lo saben que no lo van a cumplir, pero no te pueden demandar hacer toda una instalación que lleva cables, planta interna, planta externa, pruebas de meses, etcétera, en un mes cuando saben que lleva 6 meses. Entonces, si te pretenden que pongas en servicio en diciembre, tú le vas a pedir la caseta, el edificio donde construyes eso, 6 meses antes, y te lo tiene que aceptar. Y entonces eso te sirve a ti para ir y decir, bueno, has cumplido. No le vas a decir que tú no vas a tener el software ni en 6 meses ni en 8 para poner en servicio. Pero ya sabes que no lo vas a necesitar en diciembre. Y es muy importante. Yo hice una reunión, también me gustó, porque me llamaban los comerciales. Cuando se firman los contratos, pues tienes tus amigos comerciales que te dicen, Oscar, ¿cómo va esto? Porque estamos hablando con esta compañía y queremos venderle queremos aplicar en esta otra fase del proyecto, no, o en otro proyecto que lleva la compañía. Y entonces te preguntan cosas, has tenido problemas con los recursos, has tenido contingencias especiales, te valieron a la reserva de contingencias que tienes. Entonces, se me ocurrió la idea, mira, vamos a hacer reuniones para la gente de oferta. No todos los meses, y a lo mejor ni siquiera todos los años. Pero empecé a hacer un par de reuniones. Me reuní con los de ofertas y les dije, mira, hemos visto que este tipo de compañías, algunas, no todas, te llaman para hacer tal cosa porque de los 50.000 metros de cable que han puesto 25. Y quieren que vayas y lo pruebes. Entonces, a ti te cuesta dinero probar, mover toda la infraestructura, por ahí 3 técnicos, ir a un sitio a 100 kilómetros, pagar dietas para la gente, hoteles, si todavía luego te faltan otros 25 kilómetros que lo van a hacer dentro de 6 meses. Entonces, eso es movilizar tus recursos. Entonces, yo les sugerí que dentro de lo posible pongan el concepto de movilización de recursos. Y eso es una cosa concreta. ¿Y dónde? En los contratos.
Bueno, luego, meses después, años después, me dijeron que en algunos contratos pudieron meter algo, en otros no. Obviamente el cliente se va a resistir. Pero es una cosa. Greenfield y Brownfield, ¿saben lo que es? Greenfield es cuando la vía es nueva, esto es un Greenfield, y Brownfield es, si aquí hubiera tráfico, normalmente, pues eso es un Brownfield. Hay que tener mucho más cuidado, mucho más precauciones. Las situaciones provisionales, es muy común que el cliente te diga, no, 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 esta estación me la tienes que abrir, ya. Ya. Pero oye, aquí yo según mi cronograma y según mi contrato, tú me entregas todas las estaciones y yo me pongo a poner en servicio. Sí, pero el cliente final, que suele ser el operador ferroviario, quiere que yo ponga en servicio esta estación. ¿Por qué? Porque yo que sé, puede ir el primer ministro y la va a inaugurar. Y hay elecciones 3 meses después. Eso es lo más común en este tipo de proyectos. En España, en Turquía y en cualquier país. En España es mucho más organizado. El cliente te llama y te dice, oye, tenías hasta, estamos en octubre, en marzo tenías que poner, no, pues vas a poner en febrero o en enero. ¿Cómo no? Pues si faltan 4 meses. Pero menos te lo avisa. En Turquía era común que decía, ¿cuándo me vas a poner en marzo? No, no, en diciembre. Pues falta 1 mes y medio. En diciembre, y no hay otra. Esto se me ha movido, ¿no? Vale. Y alguna cosa más que no me acuerdo de la que ponía. Se ha ido para atrás. Bueno, funcionó. Sí, situaciones provisionales. Involucrar al departamento financiero. A veces te encuentras con situaciones en que el departamento financiero no ha dicho nada y es una situación que debes prever. Has aprendido que, no sé, por decir, te piden una situación provisional y hay clientes que te la aceptan, te la pagan. Hay clientes que no, hay que leerse muy bien el contrato. Eso es un punto, es una lección aprendida. Los contratos hay que leerlos. Por lo menos el jefe de proyecto. Y no se crean que todos los jefes de proyectos se los contratan. No hay tiempo. Contrato de 200 páginas. Bueno. Bueno. Voy a poner ejemplos de otras organizaciones. Por ejemplo, la NASA. ¿Por qué pongo este ejemplo de la NASA? En el programa del Space Shuttle, como ven, la NASA identificó, hace unos años, tampoco muchos, una lección aprendida que es reserva de presupuesto para misiones de validación de tecnología. No tiene que ver con el shuttle, pero dice, un 10% de reserva es inadecuado para una tecnología, para una misión de validación de una tecnología. Es una misión donde van a probar cierta tecnología y la validan. Sí, vale, o no, o hay que hacer otra cosa. EOS, Earth Observation. La experiencia de la observación terrestre sugiere que un 15% es como mínimo y un 20% es preferible. Esto es una verdadera lección, porque no te deja duda. Tienes que poner un 15, no pongas un sí. Tú no puedes obligar a que la compañía ponga un 10% de reserva y le suba el precio al cliente y pierdas el contrato. Pero al menos sabrás que no te va a alcanzar. Esa contingencia para prever las cosas que pueden pasar. Y seguro que algo va a pasar. Si no esa, otra que no habíamos identificado. En proyectos de construcción, por ejemplo, los que yo llevaba, la versión del contrato no siempre especifica claramente el trabajo a hacer. O no puede ser una referencia en un juicio. Hay contratos, según con quién firmes el contrato, lo puedes firmar en inglés, pero puede decir alguna cláusula que el contrato es en Turquía, rigen los ¿cómo se llaman? Donde se hacen los juicios, bueno, como sea. Sí, la jurisdicción de turca y el idioma es el turco.
Entonces te tienes que ir a leer el contrato en turco. Claro, no solo va a leer el que no sepa turco, pero en tu equipo, normalmente los ingenieros que teníamos eran turcos que sabían inglés perfectamente. Y identificamos cosas en muchos contratos, en todos los contratos, vamos, siempre identificamos cosas y decimos, esto no lo van a hacer así en nuestra compañía. Aquí no vamos a poner esto que están pidiendo. A veces era cierto, a veces había que estudiar bien lo que decía porque no estaba claro. Los contratos nunca son perfectos. Ay. Bueno. Esto es de la Agencia Espacial Europea. ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es el LISA? LISA es el Laser Interferometer Space Antenna. No sé si recordáis lo que es un interferómetro. Eso que inventó Michelson, dos haces láser que van, rebotan en los espejos, vuelven, se unen en un espejo y dan una figura de interferencia en una pantalla. Pues el interferómetro este es el que se está usando actualmente para detectar las ondas gravitacionales. Habréis oído que se detectó hace 5 o 6 años la primera detección real de ondas gravitacionales de producto de 2 agujeros negros. Bueno, yo soy un poco apasionado de estos temas de astronáutica y física y por eso, pero es que las lecciones que he podido mirar son muy claras en cuanto a que siempre hay una acción, que no lo ves en cualquier cosa. Es decir, yo he visto las lecciones aprendidas de bases de datos en algunos sitios, a veces en mi propia compañía, pero está mejorando constantemente, y tú lees la lección, vale, esto, pero a ver, ¿y qué hago para evitar esto? O esta persona hizo esto, pero yo no puedo hacer esto en mi país, en el país que yo llevo, con el cliente que tengo, no le puedo pedir. Entonces, este es un aparato, es solo una parte de ese interferómetro que se está probando en el espacio para ver si unas masas en gravedad cero pueden funcionar como un interferómetro sin tener en cuenta, es una cosa sorprendente, los pocos átomos que pueden quedar adentro de la caja en que esas masas se están moviendo. Porque se va a construir un interferómetro con una distancia de los rayos láser que van y rebotan de 1,5 millones de kilómetros. Yo visité el que hay en Cascina, en Italia, cerca de Florencia, y tiene 4 kilómetros. Pues aquí van a construir en muchos años, pero esto es una prueba para validarlo. Uno de 1,5 millones de kilómetros, pues lo van a poner en el espacio. Entonces el láser va a tirar ahí a 1 millón de kilómetros, ¿no? Entonces eso detecta ondas gravitacionales mucho más sensible y detecta dimensiones. Sabéis que la onda gravitacional lo que hace es que el espacio se expande y se contrae. Es difícil de entender, pero es así. Nosotros no sabemos, cuando pasó hace unos años esa onda gravitacional que detectaron, la Tierra se agrandó y se achicó. No son micrones, ni picos, centímetros, ni picometros, ni femtómetros, menos que eso. Entonces, ahí lo que dice es que las tecnologías, el software usado puede tener defectos y que se recomienda que lo tienen que usar los que van a usar ese software, no quien desarrolla el software, porque el que lo desarrolla, después de mucho debugging, cree que está todo bien, pero el que lo usa va a hacer cosas que a lo mejor el que desarrolla no se da cuenta. Y ahí está la recomendación. Entonces, me gustaba esta lección. Ahí. Entonces, ¿cómo va de tiempo? Vale, sí, ya acabamos. Ejemplos de lecciones. Esas son buenas lecciones. ¿Qué son malas lecciones? Pues un proyecto de este tipo requiere una extensa planificación que debe empezar urgentemente, temprano. Eso no es una acción, porque temprano para mí puede ser al cabo de un mes o de una semana, y para otro puede ser, bueno, ya cuando el cliente la pida, normalmente la pide el segundo año. Estoy hablando de proyectos que llevan años.
Entonces, debe decirse, para mí la planificación debe hacerse enseguida. Inmediatamente se pone la planificación, porque se sabe lo que hay que hacer. Los proyectos tienen ciertas fases que se saben, pero la planificación se va ajustando. Las contingencias para este proyecto deben ser mayores. Lo mismo, ya vimos el ejemplo de la NASA. Los mayores, no. ¿Cuánto? Si de momento ponemos 10, ¿cuánto hay que poner? ¿15, 12, 18? Se hace una recomendación, pero se escribe y se pone la cifra. Debe hacerse mejor en el futuro. Bueno, lo que es mejor para mí puede ser peor para otros. Y hemos encontrado dificultades en no sé qué. Pues hay que ser más claro. Recomendaciones para una reunión. No exagerar. O sea, no puede salir de la reunión 25 lecciones aprendidas, porque nadie se la va a acordar. Nadie va a tener, el jefe de proyecto, que normalmente es quien va al departamento que organiza estas lecciones y le tiene que dar en un formato, con un contexto, la tiene que formatear. Le vas a tirar la lección así nomás a la persona que la introduce, porque al final es un común dato, pues de una reunión de un proyecto pueden salir 50, pero seguramente unas pocas son realmente lecciones. Otros son fallos, problemas que ocurrieron, que lo conoce todo el mundo y que cada quien lo arregla como sabe. Hay que anticiparlo. Antes de ir a la reunión es bueno decirle, vamos a analizar, vamos a tratar de identificar lecciones. Yo, por ejemplo, les sugiero esto que pasó con la puesta en servicio, esto que pasó cuando empezamos a instalar, estos equipos que compramos y no sirvieron, analicemos qué pasó ahí. No demasiadas lecciones así ligeras, sin acción. Sí, bueno, sí hay que mejorar esto, hay que hacer esto, otro. Cada lección, una técnica es unir una lección a un entregable. El PMI define muy claramente qué es un entregable. Puede ser un producto, un servicio, un documento, un diseño, un equipo que está funcionando, una herramienta, un elemento de prueba, una estación entera, una torre, lo que sea. Entonces, linkarla a un entregable. Las personas, los jefes de proyecto normalmente identifican en su grupo que son las personas que son capaces de identificar lecciones o que tienen muchas ideas de cosas como hacerlo mejor esto, peor esto, se dan cuenta de cosas que se hicieron mal que otros no detectan. Bueno, pues hay que elegir a las personas. Normalmente es el equipo de proyecto. No vamos a inventar a 25 personas normalmente porque entonces no se saca de ninguna lección. Nadie se pone de acuerdo en nada, porque de la reunión tiene que salir un acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que esto es una lección aprendida. Hay que concluirlas, hay que decir, esta es la lección aprendida, estas 3. Y una cosa que cada vez se dice más, que es la PMO, la Project Management Office, que no es la oficina de proyectos, sino la oficina que controla que los proyectos de la compañía se ejecutan bien. La oficina que controla que se siguen las mejores prácticas, se utilizan los procesos de la compañía, etc. Los va actualizando, los va reeditando. Tiene también como función facilitar esto, facilitar las reuniones de proyecto. Y creo que con esto terminamos, sí. Bueno, estas son referencias de lugares donde se habló de lecciones aprendidas. Entonces, de momento esto es todo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Óscar. Bueno, gracias. Si tenéis alguna pregunta para Óscar, ahora es el momento, sí, por ahí hay. Vamos a hacer una cosa. Sí, Manuel, ¿me puedes ayudar? Sí, gracias. Con el micro. Te voy a dar los dos. Por si hubiese más de una persona preguntando. Los dos micros, ¿vale? Tenemos una pregunta por ahí. Se oye. Muy bien. Hola. Hola. Buenas tardes, soy María Elisa Quietola. Me gustaría preguntar sobre qué recomiendas claramente que es una reunión donde se colecta las lessons learned. Sin embargo, por ejemplo, yo típicamente lo hago enviando una encuesta, porque a veces los pregunto desde el cliente también, que ha sido en su punto de vista y la experiencia.
y también porque trabajo en muchos proyectos internacionales que estamos globalmente, entonces para una reunión de 1 hora puede ser un poco complicado para todos. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes para ese tipo de manera para recibir retroalimentación? A ver, si el jefe de proyecto ya ha identificado una posible lección, pues una forma es enviar una encuesta o decir claramente, hemos identificado, creemos que podemos identificar tal evento, tal experiencia como reunión, como posible lección aprendida. Les ruego analizarlo y dar ideas para la próxima reunión y adelantarlas de ser posible. A ver, las reuniones de lecciones aprendidas a la gente no le gusta, porque lo ven como, a ver, este me va a pillar porque se acuerda que metí la pata en tal situación. Entonces, también hay que crear un clima de confianza. A lo mejor mejor hacer una reunión primero, a principio del proyecto, vamos a hablar de esto. Mira, yo en otro proyecto pasó tal cosa, en la reunión la identificamos para empezar a darle confianza a la gente que eres un jefe de proyecto, que no vas a identificar a ver dónde falla la persona, porque no es el objetivo, es tonto, eso no tiene ningún sentido. Y si una persona falla mucho, no va a estar mucho tiempo haciendo algo en la compañía, es muy difícil. Aunque puede pasar, pero no. Entonces, pues una forma es lo que tú dices, adelantar, otra es hacer reuniones preparatorias, introducirlo en otra reunión que no tiene nada que ver. Vamos a hablar el mes que viene de lecciones aprendidas, vamos a tratar de identificarlas y transmitirle confianza a la gente, porque es complicado. Yo, en mi experiencia, es que es complicado. Y luego la gente también en general está con sus cosas en las cabezas, sus problemas en el proyecto, y claro, no se puede concentrar, sí, esto salió mal, pero bueno, ya lo haremos bien la próxima vez. Claro, él que lo sabe, pero los demás no. Hoy día nada se hace solo, nada se hace absolutamente solo. Es un equipo el que trabaja. Entonces, no se depende de una persona, ni del jefe de proyecto, ni mucho menos. Es el equipo el que tiene que aprender y se tiene que soportar a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. O anticiparla, o hacer la encuesta, como tú dices, o preparar la reunión. Y a lo mejor hay que hacer 2 o 3 hasta que vas ganando la confianza del equipo. Puede que no te sirvan, no te alcance una hora. Entonces, no se puede hacer una reunión de lecciones aprendidas todos los meses, porque eso es un aburrimiento, la gente se aburre. Voy a empezar con alguna cosa clara y la vas espaciando a los 3 meses, a los 6 meses, algún evento especial, y tomar el tiempo que haga falta. A veces hay que estar 2 horas o 3 horas. Te lo llevas a un hotel, se les paga la comida y a veces esas cosas funcionan muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nada. Otra pregunta tenemos. Sí, buenas tardes. Como ha dicho antes, luego las lecciones aprendidas hay mucha gente que no les aprende. Entonces mi pregunta es, en lugar de llamar a las lecciones aprendidas, ¿no sería mejor llamar a las lecciones para aprender o para ser aprendidas? Gracias. A ver, habría que preguntarle al PMI por qué la llaman lecciones aprendidas, pero ya hace muchos años que se llaman así. Depende de Yo la supongo perspectiva, que será ¿no? porque lo que se pretende es que sean aprendidas. Entonces, si aparece una lección, alguien la tiene que haber aprendido. Claro, depende de la No lo he perspectiva. convencido. No, es que hay muchas cosas de la terminología del PMI que tampoco estoy de acuerdo. Sí. Y la más típica es el famoso valor ganado. No es valor ganado, es valor alcanzado. Aquí no se gana, se puede perder y se ha alcanzado. Una terminología que no está, no hay que porque estar de acuerdo con su totalidad. Sí, bueno, no necesariamente, pero pueden ser lecciones para aprender, pero basta que se identifique algo que hay que hacer y la gente crea que hay que hacerlo y lo haga, y la compañía crea que hay que hacerlo y modifique algo para que se haga, se ha ganado algo y se ha aprendido algo. Después si se lo llama aprendida o por aprender, pero que se aprendió. De hecho, en la base de datos de mi compañía, estaba mirando hace unos meses y he visto que han introducido una casillita que pone aprendida, sí, no.
Está bien. He visto pocas que dicen sí, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? La última, si alguien tiene alguna más. ¿No? Yo sí tengo una. En esa empresa como la tuya, donde hay actividad en oficina Sí. y actividad en sitio, Mm. y por tanto 2 perfiles distintos, ¿cuál es tu experiencia en ese paso que tú has dicho? Oye, vamos a hacer un nuevo procedimiento, un nuevo proceso. Sí. Pero realmente eso no significa que la gente que está ahí en la obra lo haga, porque realmente hay mucho cambio de personal, subcontratas, etcétera. Porque alguien haga un procedimiento en la oficina, Sí, pues no sí. significa que se va a implementar. ¿Cuál es tu experiencia para que eso se haga efectivamente y que se cambie realmente? Pues Thales España tiene una oficina de gestión de proyectos, una PMO, con un responsable en Madrid. Y tiene un responsable. Y en Turquía también teníamos una, bueno, estábamos montándola, realmente. Pero tenemos una oficina de proyectos y hay una persona que es la encargada con un equipo de gente de generar protocolos de actuación, procesos, documentos de procesos y en base a lo que vamos aprendiendo los actualiza y cuando los actualizan los reparte y se mandan los correos procedentes a los distintos directores y se les dice a partir de mañana el proceso para instalar un motor es este, nuevo. Por favor, distribuir. Entonces eso ya va bajando hasta el tío que aprieta los tornillos del motor. Tiene que haber un método para que lo que se modificó en estas cuestiones de seguridad, de safety, tiene que estar todo por escrito. Vuelvo a mi amigo, este es el marido de mi amiga en Inglaterra, me dijo una vez cuando volvió después de haber emigrado a Londres y lleva proyectos ferroviarios en una compañía muy grande y me decía, en Inglaterra lo que no está escrito no existe. No existe directamente, ¿eh? No existe. Nadie te puede recriminar por algo que has hecho mal si no estaba escrito en algún sitio que esto se debía hacer así. Entonces eso es muy importante. Sí, un momento, Jesús. Entre los asistentes online tenemos una pregunta de María Teresa Belino Carmona que dice que si crees que en las lecciones aprendidas es importante también poner el contexto. Sí, es importante, sí, es muy importante el contexto. Puede que algo que es una lección en un proyecto no lo sea en otro. Puede que algo que se puede hacer con un cliente no se pueda hacer en España. En España el tema de seguridad, ADIF, vamos, es extremadamente escrupuloso. Ahí no se pone algo en servicio hasta que, bueno, ya si todo hay problemas. No, sí, evidentemente, porque, mira, otro refrán. La única forma que no haya un accidente de tren es que no circulen trenes. El maquinista puede realmente, lamentablemente es así, puede apagar un equipo. A ver, si se apaga un equipo, el tren va a una condición segura. El tren y la línea, porque la señalización está sobre la línea. El tren tiene sistema de protección, pero si el sistema se apaga, falla, se quema el equipo que va dentro del tren, pero el conductor puede efectivamente apagar el equipo o cuando le da alarma que te has pasado esta señal a 140 y es de 80, pues lo va a frenar. Pero a lo mejor en vez de 140 vas a 200. Bueno, lo lógico es que le haya dado una alarma mucho antes. Tenemos ejemplos. Pues algo pasa. Tenemos ejemplos recientes de lo que acabas de contar. Sí, ahora empezó el juicio. ¿Me pasas el mando, por Bueno, favor? muchas gracias. ¿Me pasas el mando, por favor, Óscar? Sí. Gracias. Gracias, Pues sí. Óscar. Gracias, Susana. Nos estábamos acordando todos del accidente de Galicia. Bueno, pues nada. Vamos con las conclusiones, que serán 5 minutos solo, o menos incluso, lo de siempre. Buscamos socios y buscamos ponentes. Si queréis contar algo, tenéis oportunidad de hacerlo en breve, porque en los próximos meses tenemos espacios para que participéis. Y si preferís el formato webinar, pues también buscamos ponentes para los webinars, ¿vale? Como sabéis, todos los meses realizamos pues estas reuniones y webinars online. Vale, bueno,
este apartado es simplemente porque si alguien tiene alguna inquietud que no tenga ya que ver con la ponencia, que tenga que ver con el capítulo, con el PMI, pues puede comentarla e intentamos respondérsela. Y lo puede hacer tanto aquí como en el networking que vamos a tener después, ¿vale? Vale. Tenemos el calendario de eventos en nuestra web, como siempre os lo comentamos y os pedimos que mantengáis los datos actualizados. El 17 de noviembre tendremos nuestro 19º Congreso de Directores de Proyectos. Como sabréis, hay un Project Challenge de 180 segundos en el que quien quiera puede presentarse y contar un poco su historia. Y fuera de lo que tengo aquí escrito, Manuel, ¿estás por aquí? Sí, por favor. Nos va a contar algo, Manuel. Y ya que hablamos de eventos y de voluntarios, pues simplemente esta semana recordar que hemos tenido dos hitos importantes. El primero es que Ya está. Pues se ha terminado la traducción de 3 libros de gestión de proyectos que vienen del inglés al español. Son 3 libros para un público juvenil, digámoslo así, y todo ha sido posible pues gracias al esfuerzo y al trabajo y dedicación de varios voluntarios, y a los cuales, pues la verdad que les queremos agradecer desde aquí todo su empeño en distintas juntas directivas, y la persistencia y la dedicación pues hace que se vayan a publicar y que los tengamos con nosotros. El segundo evento que se generó ayer, un evento del Día de los Proyectos Sociales, donde en un evento online en colaboración con los distintos capítulos de España, pues fuimos capaces de llegar hasta más de 200 ONGs, entidades sociales, fundaciones, para tener una formación sobre gestión de proyectos. También tuvimos unas ponencias, también tuvimos unos premios, también tuvimos unas mentorías en las cuales pues unas 20 organizaciones pidieron digamos, un asesoramiento específico sobre un punto específico. Y ahí también pues voluntarios del PMI de Madrid pues también participaron. En el Congreso también habrá posibilidad, y bueno, tenemos a Susana aquí en la voz que nos ha hablado antes, y sobre todo de algún modo que sirvan estos 2 eventos pues eso, para agradecer a toda esa labor de voluntarios, de voluntarias, que allí donde estemos, pero realmente vamos poniendo nuestro granito de arena para que todo esto pues sea posible. Así que gracias y nada. Aquí. Sí, perdón Manuel, sí, animaros a que os inscribáis al Congreso. Iréis viendo que ya está publicada la noticia, está ya el enlace en la página web, tenéis ya el enlace para inscribiros. Y animaros también. El del Project Challenge todavía no, creo que todavía no está el enlace, pero saldrá en breve para que pongáis vuestra opción de presentación y eso, animaros. Muchas gracias, Susana. Es la primera vez que tengo ayuda virtual así para hacer esto. Gracias. Esto nos estamos actualizando. Bueno, la próxima reunión de socios será el jueves 15 de diciembre. Acordaos que en noviembre tenemos el Congreso, así que no haremos reunión. En esta reunión participará Pedro Balsa, que es un habitual de estas reuniones, hoy no está aquí, y nos hablará de optimizando la gestión de carteras a través de la PMO. Así que espero veros por aquí ese 15 de diciembre. Y como siempre, el tema de las PDUs, ya sabéis que a los asistentes presenciales nos declaramos automáticamente, y los asistentes en formato online tienen que declararlos ellos. Se les enviará un correo con las instrucciones. Y nada más, aparte de los agradecimientos a las personas que han ayudado en este evento, que son José Barato, Luis Reyes y Bernardo Baiz. Y nada, nos vamos al networking. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Susana. Podemos cerrar cuando quieras. Gracias.